Buenos días, muchachos. Empezamos con el trabajo de esta semana. Vamos a tratar de entender un poquito de qué hablan los medios de comunicación en estos temas actuales, en la pandemia. Hablan de que el crecimiento de los contagiados es de forma exponencial, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a ver un poquito a qué se refieren cuando nos hablan, ¿no? Para eso vamos a estudiar las funciones y las ecuaciones exponenciales, ¿sí? Por coincidencia, es justo lo que nos tocaba estudiar, entonces no hay ningún problema, ¿no? Vamos primero a ver una definición de función exponencial. Dice, ¿no? Si A, pensemos en esto, ¿no? En esta función. Si A es un número positivo, este número A siempre tiene que ser diferente de 1. Es un número que no puede ser negativo y tampoco puede ser 1. Es decir, es un número positivo diferente de 1. Y B es un número real. B puede ser cualquier número real, ¿no? Mayor o menor que 0. Entonces, para todo número real X, esta X que está aquí arribita, ¿sí? La función de la forma f de x es igual a b a elevado a la x se lee, o perdón, se denomina función exponencial, ¿ya? En donde esta b es el coeficiente, ya les dije que puede tener cualquier valor, me interesa. Esta a, ustedes ya la conocen muy bien, se llama base, ¿sí? Y esta x se le conoce como exponente. Esta es la definición de función exponencial, ¿no? Esta a o esta base a puede también presentarse como el número e. ¿Sí se acuerdan del número e? ¿Sí? Si no, les voy a adjuntar en el video otro video de donde se explica claramente qué es, para qué sirve, cómo se descubrió, de dónde sale el número e. ¿Sí? Incluso ese tipo de funciones tienen su propio nombre, ¿no? Se les conoce, cuando la base es e, se les conoce como funciones exponenciales naturales. Función exponencial natural, ¿sí? Esta es la definición de función exponencial. Listo, nosotros hemos graficado funciones en el sistema GeoGebra o a mano, hemos graficado funciones creando tablas y todo el proceso, pero siempre nosotros hemos visto que la x está o en el numerador o en el denominador de las fracciones o dentro de una raíz, pero jamás hemos visto que la incógnita o la variable x esté como exponente. Es por eso que estas funciones se las conoce como funciones exponenciales, porque ahora la incógnita o la variable se aplica o se la encuentra como potencia, ¿sí? Luego vamos a aprender a resolver ecuaciones. Lo primero es aprender a graficar ecuaciones exponenciales, ¿sí? Para eso tenemos aquí, he puesto dos ejemplos muy sencillos, muy básicos, ¿ya? En donde, bueno, aquí tenemos la primera, f de x es igual a un medio de x, es un número, la base es un número positivo y diferente de 1, ¿sí? Es un medio, 0,5. Aquí tenemos un número también cuya base es positivo y diferente de 1, es 2. Esta gráfica o las gráficas, siempre que tengan este tipo o esa forma, van a ser unas gráficas más o menos así, decreciente, y va a irse apegando infinitamente al eje horizontal sin llegar a tocarlo. X será el límite. X será lo que nosotros en la hipérbola lo conocíamos como asíntota, ¿sí? Y se va a ir abriendo infinitamente en la parte negativa, ¿no? Esta es una gráfica. Aquí hay un punto en particular. Este punto es muy importante, ¿sí? ¿Cómo será la gráfica cuando el número es mayor que 1? El número, la gráfica, va a ser opuesta nada más, ¿no? ¿Ya? Esta gráfica se les hace más conocida, ¿verdad? Por el tema de la pandemia en la cual estamos, ¿no? ¿Sí? Y nuevamente tenemos este punto de aquí que es muy importante. Este punto.
este punto. ¿Ya? Lo que yo quiero que hagan ustedes como tarea es que grafiquen estas dos funciones en el sistema GeoGebra. Observen cuál es la característica en este punto. Cuando ya hayan graficado esas dos funciones, hagan otras 6 gráficas más, en donde incluyan un valor antes de la B, es decir, un valor para la A, que nos decía en la parte anterior. ¿Sí? Aquí puede poner usted un número mayor a 2, aquí también un número diferente entre 0 y 1, siempre y cuando este número sea positivo. Si desea, póngale un número negativo a ver qué ocurre. ¿Sí? Y que usted al final me saque de esas 6 gráficas conclusiones. ¿Ok? Esa va a ser la primera tarea que ustedes van a desarrollar. ¿Sí? Todo lo hacen en el sistema GeoGebra, capturan las imágenes y bueno, ya les explico cómo tienen que hacer la tarea. Listo. Aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a ecuaciones exponenciales. ¿Cómo se aprende ecuaciones? Resolviendo ejercicios, ¿no? Resolver las siguientes ecuaciones exponenciales. ¿Qué quiere decir resolver una ecuación de cualquier tipo? Exponencial, lineal, cuadrática, cúbica, polinomial. Hallar el valor de x. ¿Cuál es el valor que hace verdadera esta ecuación para x? Eso es todo. Tenemos diferentes caminos, diferentes métodos para poder resolver ecuaciones, ¿verdad? Pero en esta ocasión o en este tema, todo se reduce a la base. Usted observa que aquí hay algo en común, ¿no es cierto? Aquí tengo un 5 elevado a una potencia. Y aquí tengo un 125, que es un 5 elevado a una potencia. Todo está en base a ese razonamiento. Tendríamos una propiedad de las ecuaciones exponenciales que dice lo siguiente. Si tengo una base cualquiera, llamémosle base A, ¿sí? Elevado a una potencia, llamémosle potencia m, y esto va a ser igual a la misma base A elevado a una potencia n, ¿sí? Podríamos decir, en base a esto, que m es igual a n. Es decir, que si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. ¿De acuerdo? Esta es la base, este es el principio fundamental para poder resolver ecuaciones exponenciales. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que la parte izquierda de la ecuación sea en su base igual a la parte derecha de la ecuación. Para eso, vamos a expresar este número, esta raíz, como un número sin raíz, es decir, en base 5. Raíz cuadrada de 5 elevado a la x será lo mismo que decir x elevado a las 5 medios. Estamos claros, ¿verdad? Sigamos por este lado de acá. Es igual a 1 sobre la raíz de 125. 125 es lo mismo que decir 5 al cubo. Entonces, miren, ya tengo las mismas bases. Obviamente me está estorbando este 1, ¿no? Este 1 hay que ver qué se hace para eliminarlo, entre comillas, de eliminarlo. 5 elevado a la x sobre 2 va a ser igual a 1 sobre 5 elevado a la 3 medios. ¿Sí? Continuemos por acá. 5 elevado a la x sobre 2 igual a la... Aquí tengo el 1 y aquí tengo 5 elevado a la 3 medios. Si este 5 lo subo al numerador, no se altera la ecuación, ¿verdad? 5 elevado a la 3 medios. Pero cuando hago aquello, el signo del exponente tiene que cambiar. ¿Sí? Y ya llegué a lo que necesitaba. Necesitaba que mis dos bases sean iguales y que no haya nada más, que no haya más números, ni antes ni después de los 5. Solamente las bases iguales y los exponentes. ¿Sí? En este punto, yo siempre digo, ¿no? Es erróneo lo que voy a decir, pero es como si se simplificaran las bases. Se simplifican las bases y los exponentes se convierten ahora en los números a trabajar.
x sobre 2 igual a menos 3 medios. Resuelvo esta ecuación, sencillísima ecuación. Aquí también puedo simplificar estos dos. Y ya sé que x es igual a menos 3. Y la ecuación está resuelta. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, me escriben. Ya. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Ahora las bases son 8 y 32. Es un ejercicio más simple que el anterior, ¿no? Igual, el mismo principio. Las bases tienen que ser iguales. El 8 no se puede convertir en 32. Pero sabemos que el 8 es igual a 2 al cubo. Y sabemos que 32 también es el número, elevado, el número 2 elevado a una potencia. Hagamos a qué potencia. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, elevado a la quinta. ¿Sí? Entonces vamos acá. Si digo que 8 es 2 elevado al cubo, puedo expresarlo entonces como 2 elevado al cubo y todo elevado a esa potencia. Luego aplicaremos el principio de potencia de potencia. 32 es 2 elevado a la quinta y 2 elevado a la quinta elevado a la x más 2. Nuevamente, aplicaremos el concepto de potencia de potencia. ¿Las bases ya son iguales? No, aún no. Esto sigue siendo 2 al cubo y esto sigue siendo 2 a la quinta. Tiene que ser la base única. Entonces sería 2 elevado a la 3 por x menos 2. En potencia de potencia se multiplican y esto va a ser igual a 2 elevado a la 5 por x más 2. ¿Sí? En este punto, lo que les dije, ¿no? Se simplifican las bases y los números que vienen a tomar el mando de la ecuación son los exponentes. Y resuelvo esta simple ecuación, ¿no? 3x menos 6 va a ser igual a 5x más 10. 3x menos 5x igual a 10 más 6. Menos 2x igual a 16. Y x es igual a menos 8. Y la ecuación está resuelta. Listo. Tenemos dos tipos de ecuaciones exponenciales, ¿no? Las que vinimos resolviendo en donde igualábamos la parte derecha y la parte izquierda de la ecuación en cuanto a sus bases para poder simplificarlas. Y el segundo tipo de ecuaciones son estas. Cuando ecuaciones polinomiales se pueden convertir o ser expresadas como ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Vamos a ver de qué estoy hablando. Para esto debemos antes recordar o revisar un poquito el tema o las propiedades de las potencias, ¿no es cierto? Las propiedades de la potenciación. ¿Se acuerdan de esto? Si tengo dos números que se están multiplicando entre sí, las bases son iguales y los exponentes son distintos, se conserva la base y se suman los exponentes, ¿sí? Vamos a recordar un poquito ¿no? Si se dividen, entonces se conserva la base y se restan los exponentes. Vamos a ver si aquí se aplica algo de aquello. Vamos a ver. Primero, cuando tengo una ecuación de este tipo, vamos a resolverlo de la siguiente forma. 5 elevado a la x por 5. Estoy aplicando esta propiedad, pero a la inversa, ¿no? Más 5 elevado a la x es igual a 750. De aquí yo puedo sacar el factor común. ¿Cuál es el factor común aquí? 5 elevado a la x, que multiplica a 5 más 1. Y eso será igual a 750. Continuamos. 5 elevado a la x por 5 más 1, 6, igual a 750. 5 elevado a la x va a ser igual, bueno, ya vamos a
simplemente despejar las ecuaciones. 750 entre 6. 5 a la x va a ser igual, usted hace esa división con la calculadora si desea. 750 entre 6 da 125. Y si usted recuerda, 125 es 5 al cubo. Se simplifican las bases, entonces x es igual a 3. ¿Listo? Les ofrecía en el ejercicio 3 un ejercicio que se convierta o que se exprese como una ecuación cuadrática, que al final no se presentó como tal. Bueno, esta sí. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver este ejercicio también, ¿no? Esta no va de ninguna forma a poder igualarse el lado izquierdo con el lado derecho de la ecuación en cuanto a su base. No va a poderse, ¿no? Pero hay que seguir una serie de pasos para darnos cuenta de aquello. Primero ustedes dirán, sí se puede. Aquí hay un 8, que es 2 elevado al cubo. Aquí hay un 2. Y aquí hay un 4, que es 2 elevado al cuadrado. Usted sí va a poder hacer eso, ¿no? Pero no es tanto así. Primero hagamos lo que ustedes dicen, lo que ustedes piensan, ¿no? 2 al cuadrado elevado a la x menos 3 por, aquí aplicamos la propiedad que estaba escrita por allá, 2 elevado a la x por 2, y esto es igual a, dejémosle ese menos 8 tal y como está. Ustedes al momento de resolverlo quizá lo harían como 2 al cubo, pero al final van a tener que volver al original por lo siguiente, ¿no? Luego, 2 elevado a la x o 2 elevado al cuadrado y elevado a la x es una potencia de potencia. Podría expresarse este número, vamos a poner acá, 2 elevado al cuadrado y elevado a la x, podría expresarse así, podría expresarse así, podría expresarse así también, o incluso de esta última forma. ¿Ya? De todas estas formas vamos a usar esta. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Al principio no se van a dar cuenta de por qué hay que aplicar esta forma, pero luego ya se van a dar cuenta por qué. 3 por 2, 6 por 2 elevado a la x. Este 2 elevado a la x, pongámosle entre paréntesis. Este menos 8 le pasamos acá y le igualamos a 0. ¿Qué observan ustedes en esta ecuación? ¿Qué se observa en esta ecuación? Veo que hay un número elevado al cuadrado, veo que el mismo número está elevado a la potencia 1 y veo que el mismo número está elevado a la potencia 0, es decir, ya no está. A la potencia 2, a la potencia 1, a la potencia 0. Entonces, tenemos aquí ahora una ecuación cuadrática, sin darnos cuenta, ¿no? A este 2x usted puede llamarle como usted quiera. A este 2 elevado a la x usted puede llamarle a. A al cuadrado menos 6 por 2 a la x era a más 8 igual a 0. A esto se le conoce como cambio de base. ¿Sí? Y resuelvo esta ecuación cuadrática. Al resolver esa ecuación cuadrática, puedo hacerlo de cualquier método, el método que yo quiera. Sería voy a hacerle por factoreo, ¿no? Trinomio de la primera forma. Los números que multiplicados me den 8 y sumados me den 6. Esos números serían estos de aquí. ¿Sí? Entonces tendría a menos 4 igual a 0. A es igual a 4. A menos 2 es igual a 0. A es igual a 2. Pero tengo que volver a las bases originales. Y mis bases originales me decía que 2x es igual a 4 y 2 a la x es igual a 2. ¿Sí? Hasta ahora tengo esto, entonces vamos a escribir eso por acá. 2 a la x es igual a 4 y 2 a la x es igual a 2. Ahora sí puedo estas dos ecuaciones, dos pequeñas ecuaciones exponenciales, expresarlas con ecuaciones de la misma base. 2 elevado a la x, 2 elevado al cuadrado,
2 elevado a la x va a ser igual a 2 elevado a la 1, ¿no? Que no se pone. Lo pongo simplemente para poder simplificar las bases. La primera solución será 2 y la segunda solución será 1. Y así es como se resuelven ecuaciones cuando estas, bueno, vamos a encerrar esto, vamos a decir que esto era solo una explicación, ¿no? Así es como se resuelven ecuaciones cuando estas se reducen o se expresan como ecuaciones cuadráticas. Y listo. Eso es todo lo que vamos a ver para toda la semana. Les voy a mandar tarea para toda la semana, ¿de acuerdo? Para que no se estresen tanto como la semana anterior, ¿de acuerdo? Cuídense, protéjanse y saludos.